Escuché a mi esposa comentarle a su amiga sobre su amante, y la risa que escapó de sus labios fue una de placer que nunca había presenciado. Es increíble, dijo, las palabras perforaron mi pecho como cuchillas afiladas. La traición resumaba a través de las paredes de esa conversación, enredada en los detalles que ella susurraba, confiando un amor que debería haber sido nuestro, pero ahora estaba dividido, compartido, como un sucio secreto que la llenaba de una excitación que nunca más vi en sus ojos. Cuando me miró. ¿Qué pasó con las sonrisas que alguna vez fueron solo mías? ¿Con las noches en que tus brazos eran mi refugio y tu cuerpo mi refugio? Todo parecía un teatro, una farsa, mientras yo permanecía en las sombras, invisible, escuchando cada detalle de aquel caso que ella parecía narrar con un entusiasmo inquietante. Con cada palabra que salía de su boca, mi mente zumbaba, los pensamientos se confundían y la realidad comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. La confesión, escondida entre la risa y el veneno, se difundió lentamente, erosionando cualquier rastro de confianza que aún tuviera. Pero había algo más, algo que ella aún no sabía que yo sabía. Creía que estaba controlando el juego, manipulando las piezas con su nueva pasión, malversando dinero de nuestra casa para alimentar las promesas vacías de ese hombre al que apenas conocía. Pensó que todo estaba perfectamente orquestado, que pronto estarían lejos de aquí, lejos de mí, disfrutando de una libertad construida sobre las ruinas de nuestro matrimonio. Pero ella no sabía que su amante no tenía intención de mantenerla a su lado. Que la engañó tanto como ella me engañó a mí, y que, cuando llegara el momento, la dejaría sin nada. Justo lo que ella estaba a punto de hacer conmigo. Yo estaba allí, en silencio, observando cada detalle, dejando que la verdad se desarrollara ante mis ojos como una película de terror de la que no podía apartar la mirada. Pero esta historia aún no ha terminado. Todas las piezas están sobre la mesa, listas para ser movidas en un último movimiento. Y cuando el juego finalmente termine, tendrá que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Me preparé para lo inevitable, para el momento en que todas las máscaras caerían y el teatro alcanzaría su clímax. Ella no lo sabía, pero el escenario ya estaba preparado, las luces encendidas y el final que nunca imaginó estaba más cerca de lo que podía imaginar. En ese momento, me di cuenta de que se acercaba el momento de la verdad, y cuando finalmente se levantara el velo, nadie saldría ileso. Valencia siempre había sido un lugar vibrante, donde los colores vivos de las fachadas antiguas se mezclaban con el azul intenso del cielo mediterráneo. Para cualquiera que corriera por las calles adoquinadas, la ciudad ofrecía una atmósfera de alegría constante, pero para Miguel, las sombras de esa belleza ocultaban el creciente peso de la desconfianza. Él, un abogado exitoso, respetado y querido en su círculo social, siempre creyó que su vida era la definición misma de estabilidad. Casado desde hace más de 15 años con Clara, mujer de elegancia natural y sonrisa fácil, Miguel nunca tuvo motivos para dudar de la solidez de su matrimonio. Clara era conocida por su dedicación a su trabajo como restauradora de arte. Su talento para resucitar cuadros antiguos cautivó no solo a los coleccionistas, sino también a Miguel, que veía en ella una mujer fascinante, capaz de mezclar la pasión por la belleza con la sencillez de la vida cotidiana. Tenían una rutina tranquila, entre cenas con amigos, visitas a museos y ratos de ocio en la casa que compartían en un barrio tranquilo de Valencia. La amistad entre Clara y Sofía, su confidente de toda la vida, fue una de las constantes en la vida de Miguel. Sofía era una mujer soltera, de espíritu libre y de personalidad vibrante. Ella siempre estuvo al lado de Clara, tanto en los momentos de alegría como en los de dificultad. Miguel también la consideraba una amiga, alguien que era parte intrínseca de su vida. Sin embargo, recientemente había comenzado a notar algo diferente en sus interacciones. Las conversaciones entre Clara y Sofía, antes siempre abiertas y joviales, ahora se volvieron más reservadas, casi cómplices. Una noche, mientras Miguel trabajaba hasta tarde en la oficina de su casa, revisando un contrato importante, escuchó una risa ahogada proveniente de la sala de estar. Curioso, se levantó y caminó hacia la puerta, donde notó que Clara y Sofía estaban sentadas en el sofá, bebiendo vino. Parecían despreocupados, pero había algo en la forma en que intercambiaban miradas que incomodaba a Miguel. No queriendo interrumpir, se quedó en la puerta, observándolos en silencio. Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta de que algo andaba profundamente mal. Mientras Sofía mantenía su habitual postura relajada, Clara hablaba de otra manera, su tono de voz era más bajo, casi un susurro.
Lo que inicialmente parecía una simple conversación entre amigos poco a poco se convirtió en algo que sonaba como un secreto. Clara mencionó un nombre que Miguel nunca había escuchado antes, y la forma en que lo habló envió una ola de hielo por su cuerpo. Después de esa noche, Miguel ya no pudo ignorar las señales. Clara era diferente, más distante, como si entre ellos se hubiera abierto un abismo invisible. Las noches que alguna vez estuvieron llenas de conversaciones y risas ahora se han vuelto silenciosas. Miguel la miraba de lejos, tratando de entender qué estaba pasando, pero Clara parecía decidida a no dejar que nada se notara. Su amante, Joaquín, entró en la vida de Clara durante uno de sus viajes de trabajo a Madrid. Era un galerista, encantador y simpático, con especial talento para seducir con las palabras. Clara, que siempre valoró la belleza y el arte, se vio atrapada por la atención que le brindaba Joaquín. El coqueteo inicial, que comenzó como un simple intercambio de mensajes sobre una exposición, pronto evolucionó hacia algo más intenso y prohibido. Clara luchaba con sus sentimientos, pero con cada encuentro con Joaquín sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida. Había algo en el que la hacía olvidar todo, incluso a Miguel. Y fue Sofía, siempre atenta a los cambios de su amiga, la primera en darse cuenta de que algo estaba pasando. Cuando finalmente confrontó a Clara al respecto, la esposa de Miguel, abrumada por la culpa y el deseo, le confesó todo a su amiga, pidiéndole ayuda para mantener el asunto en secreto. Sofía, a pesar de desaprobar la traición, se encontró dividida. Por un lado, quería proteger a Clara, pero por otro, sentía un malestar creciente sobre las verdaderas intenciones de Joaquín. Parecía demasiado perfecto, demasiado interesado, y la forma en que Clara estaba dispuesta a arriesgarlo todo por él le preocupaba. Mientras Clara y Joaquín se involucraban más profundamente, Miguel continuaba con sus discretas investigaciones. Comenzó a notar pequeños detalles, el celular de Clara siempre boca abajo, los mensajes que ella decía que eran del trabajo, pero que la hacían sonreír de una manera que no había visto en años. La tensión en casa se hizo palpable y cada día que pasaba, Miguel se sentía más alejado de la mujer que una vez juró amar para siempre. Joaquín, por su parte, era un hombre calculador. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y mientras Clara pensaba que estaba viviendo una pasión abrumadora, él solo veía una oportunidad de obtener ganancias. Su galería atravesaba dificultades económicas y Clara, con su talento y conexiones, era la pieza que faltaba en su plan de rescate. El romance era un medio para un fin y Clara, ciegamente enamorada, no lo veía. Miguel comenzó a juntar las piezas del rompecabezas, y cuanto más se acercaba a la verdad, más angustia se apoderaba de su corazón. Ese amor que creía indestructible se estaba desmoronando y sabía que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo pueden afrontar la verdad sin destruir todo lo que construyeron juntos? ¿Cómo puedes salvar un matrimonio cuando los cimientos mismos se están desmoronando ante tus ojos? Mientras tanto, Clara atravesaba un dilema interno. Dividida entre la seguridad de su vida con Miguel y la adrenalina que le traía Joaquín, se encontró cada vez más atrapada en su propia red de mentiras. Miguel, por otro lado, se estaba preparando para la tormenta que sabía era inevitable. Simplemente no imaginaba que lo peor estaba por llegar. Miguel no era el tipo de hombre que tomaba decisiones apresuradas. Lo que antes había sido un matrimonio sólido se había convertido ahora en una cuidadosa danza alrededor de un abismo. Las sospechas que arraigaban en su mente seguían creciendo, alimentadas por cada gesto, cada palabra no dicha, cada momento de silencio que llenaba el vacío entre él y Clara. Ella, a su vez, seguía con su vida como si nada hubiera cambiado, pero Miguel notaba las señales, el celular que nunca dejaba a la vista, las cada vez más frecuentes excusas para ausencias prolongadas y las miradas distantes que intentaba ocultar. Sabía que no podía seguir ignorando lo que tenía delante de sus ojos. Cada detalle que descubrió no hizo más que aumentar su tormento, pero también lo preparó para lo que sabía que era inevitable. En su corazón, Miguel empezó a trazar un plan. No era un hombre de confrontación, pero comprendía que, para afrontar esta situación, necesitaría ser meticuloso, necesitaría pruebas, certezas. Y, sobre todo, necesitaba entender quién era Joaquín, el hombre que había invadido su vida sin ser invitado. Fue un domingo por la tarde cuando Miguel decidió dar el primer paso. Clara había salido a una cita, nuevamente con la excusa del trabajo, dejando a Miguel solo en casa.
Se tomó el tiempo para buscar lo que antes consideraba inviolable, su computadora. Entre los archivos de trabajo y fotografías antiguas, Miguel encontró mensajes intercambiados con Joaquín. El contenido fue demoledor, las palabras que Clara le dirigió estaban llenas de una pasión que hacía mucho tiempo que no mostraba por Miguel. El corazón de Miguel se sintió pesado como el plomo al leer esos mensajes, pero sabía que esto era solo el comienzo. Necesitaba más, necesitaba descubrir quién era el hombre que intentaba destruir su vida. Luego contrató a un detective privado, alguien con experiencia en casos como el suyo. A los pocos días, Miguel comenzó a recibir informes detallados sobre los movimientos de Joaquín. El detective era bueno en lo que hacía y pronto reveló que Joaquín no era quien decía ser. Tenía un pasado turbio, estaba involucrado en planes financieros dudosos y su galería de arte era una fachada para ocultar su verdadera naturaleza. Mientras tanto, Clara seguía hundiéndose en su pasión por Joaquín. La idea de huir con él se hacía cada vez más atractiva, un escape de la vida que ya no reconocía como suya. Joaquín, siempre seductor y atento, sabía exactamente qué decir para mantener a Clara a su lado. Sugirió que si querían un futuro juntos, necesitarían dinero, y mucho. Clara, encantada, empezó a considerar la posibilidad de desviar fondos de las cuentas conjuntas que tenía con Miguel. Todo parecía tan fácil, tan correcto. En la mente de Clara, la vida que Joaquín le prometió era todo lo que ella siempre había deseado, incluso si eso significaba destruir al hombre que había estado a su lado durante tantos años. Miguel, por otro lado, no dejó que la desesperación lo cegara. Mientras Clara y Joaquín planeaban su fuga, él acumuló pruebas. Las semanas que siguieron fueron casi insoportablemente estresantes. Miguel mantuvo la fachada de un marido devoto, mientras internamente se preparaba para el enfrentamiento final. Aún no sabía cómo iba a actuar, pero sabía que necesitaba esperar el momento adecuado. Sofía, la amiga de Clara, también se convirtió en una pieza importante en este juego silencioso. Observó con creciente preocupación el involucramiento de su amiga con Joaquín y sintió que algo terrible estaba por suceder. En varias ocasiones intentó advertir a Clara, sugiriéndole que tal vez Joaquín no era tan perfecto como parecía, pero Clara estaba completamente cegada por la pasión. A pesar de las advertencias de Sofía, Clara estaba decidida a seguir adelante, creyendo firmemente en las promesas de Joaquín. El tiempo corría en contra de Miguel. Cada día que pasaba, el plan de fuga de Clara se hacía más concreto. Joaquín, siempre persuasivo, siguió presionándola para que actuara rápidamente, para desviar el dinero necesario para poder irse. Miguel, que observaba desde lejos, sabía que se acercaba el momento crítico. La tensión entre él y Clara era palpable, pero ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso. Por fin llegó el día tan esperado por Joaquín y temido por Miguel. Clara logró transferir una importante cantidad de dinero a una cuenta secreta que había creado Joaquín. Creía que todo estaba preparado para su fuga, que pronto dejarían Valencia y comenzarían una nueva vida juntos. Joaquín la convenció para encontrarse con él en la galería esa noche, lo que Clara no sabía era que Miguel ya estaba un paso por delante. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dejar el hogar que compartió con Miguel durante tantos años, él la observó en silencio, sabiendo que se acercaba el momento de actuar. Miguel sabía que este sería el último momento en que vería a su esposa como la mujer que amaba. Cuando Clara finalmente se fue, Miguel tomó las llaves del auto y con fría determinación se dirigió a la galería donde sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente sería revelada. Joaquín, por el contrario, estaba preparado para su propio final. Sabía que Clara vendría, sabía que llevaba consigo no solo el dinero, sino todas las esperanzas de un futuro que él nunca planeó cumplir. Todo estaba listo para que el desenlace sucediera exactamente como lo había planeado, pero Joaquín estaba a punto de descubrir que, esa noche, no todo saldría según sus meticulosos planes. La galería, envuelta en sombras, esperaba los últimos actos de una obra trágica a punto de alcanzar su clímax. La galería de Joaquín era un reflejo de su personalidad, elegante, misteriosa y con un aura de exclusividad que atraía a quienes anhelaban algo más que el simple arte. Aquella noche el ambiente era distinto, cargado de una tensión invisible. Las suaves luces iluminaban las obras de las paredes, pero no lograban disipar la oscuridad que se acercaba. Joaquín, impecablemente vestido, esperaba a Clara con una fría sonrisa, máscara perfecta de sus verdaderas intenciones.
Clara llegó apresuradamente, con el corazón latiéndole aceleradamente, tanto por la emoción como por el miedo de lo que estaba a punto de hacer. Llevaba una pequeña maleta, símbolo de su inminente fuga, y en su interior no solo ropa, sino también el futuro que creía construir con Joaquín. Al entrar a la galería, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de sacudirse el nerviosismo, convenciéndose de que estaba haciendo lo correcto para su felicidad. Joaquín la recibió con un suave beso, sus labios apenas rozando los de ella, una caricia vacía, pero suficiente para mantener intactas las ilusiones de Clara. La guió hasta el centro de la galería, donde había una pequeña mesa con 2 copas de vino ya servidas. Clara sonrió, sintiéndose segura en ese ambiente que, a sus ojos, representaba una nueva vida, una nueva oportunidad de ser feliz. «Te estaba esperando», dijo Joaquín, con una voz tan suave como el vino que corría por el cristal de la copa. «Yo también esperaba con ansias este momento», respondió Clara, con la voz ligeramente temblorosa. Sabía que cuando saliera por esas puertas, dejaría atrás no solo su vida con Miguel, sino todo lo que había conocido hasta entonces. Joaquín la observó un momento, sus ojos calculadores evaluando cada movimiento, cada expresión. Sabía que Clara estaba completamente bajo su control y eso le divertía de una manera que ella nunca entendería. Para él, Clara era solo una pieza más en un juego que había estado jugando durante años, pero esta vez, el premio era mayor que nunca. «¿Trajiste lo que te pedí?», preguntó Joaquín sin rodeos, mirando directamente a los ojos de Clara. Ella asintió, tratando de no mostrar el nerviosismo que crecía en su interior. Abrió su maleta y sacó un sobre grueso, lleno de documentos y los detalles de la transferencia bancaria que había realizado esa mañana. Todo estaba ahí, su seguridad, su confianza e, irónicamente, su perdición. «Genial», dijo Joaquín, tomando el sobre y analizando el contenido con precisión casi quirúrgica. «Ahora podemos irnos. El coche está esperando». Clara suspiró aliviada, sintiendo que lo peor ya había pasado. Se levantó de la silla, dispuesta a dejar atrás todo el dolor y la culpa que la habían consumido durante meses. Pero antes de que pudiera dar un paso más, la puerta de la galería se abrió, revelando una figura que nunca esperó ver allí. Miguel estaba parado en la entrada, su expresión impasible, pero sus ojos delataban la tormenta que se estaba gestando en su interior. Había llegado en silencio, decidido a observar cómo se desarrollaba el drama hasta el final. Al verlo, a Clara se le heló la sangre. El miedo y la culpa se apoderaron de ella de golpe, mientras Joaquín se limitaba a sonreír, como si todo estuviera saliendo exactamente según lo planeado. «Miguel», logró murmurar Clara, su voz se quebró mientras el pánico comenzaba a invadirla. «Clara», respondió Miguel con calma, cerrando la puerta detrás de él. «Parece que llegué en el momento adecuado». Joaquín permaneció en silencio, observando la interacción entre ambos. Tenía curiosidad por ver cómo afrontaría Miguel esa situación. Para él, esto era solo un espectáculo, una muestra del poder que tenía sobre Clara y, por extensión, sobre Miguel. «Yo puedo explicarlo», comenzó a decir Clara, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. No sabía justificar lo injustificable. Miguel dio un paso adelante, con postura firme y controlada. «No hay necesidad de explicaciones. Lo sé todo, Clara. Todas las mentiras, todas las traiciones». Clara tragó saliva y se dio cuenta de que Miguel estaba mucho más consciente de lo que jamás imaginó. Intentó encontrar algo que decir, alguna manera de redimirse, pero las palabras la traicionaron. La verdad quedó expuesta, desnuda y cruda, y no había vuelta atrás. «¿Y tú?», Miguel se volvió hacia Joaquín, su mirada fría como el hielo. El gran Joaquín, el hombre que se esconde detrás de fotografías y sonrisas falsas. ¿De verdad pensó que podría escapar con lo que es mío? Joaquín no se dejó intimidar. «Todo es una cuestión de perspectiva, Miguel. Clara tomó sus decisiones y tú tomaste las tuyas. En realidad nadie está obligando a nadie aquí, ¿verdad?». Miguel sonrió, pero era una sonrisa amarga, llena de resentimiento y rabia contenida. «Crees que lo sabes todo, que lo controlas todo. Pero subestimaste a la persona equivocada». Clara miró a Joaquín, esperando que dijera algo, hiciera algo para terminar el enfrentamiento, pero Joaquín simplemente mantuvo su expresión tranquila, como si nada de eso le afectara.
La confianza que una vez vio en él comenzó a desmoronarse, dejando espacio para un sentimiento de temor que no podía explicar. Clara, Miguel le devolvió la atención y su tono se endureció. Sabías que estabas jugando un juego peligroso, pero elegiste creer que podías salirte con la tuya. Ahora, las cartas están sobre la mesa y las consecuencias vendrán. Clara, luchando por mantener la compostura, miró a Miguel con lágrimas en los ojos. Miguel, no quería que fuera así. Pero así es como elegiste que fuera, interrumpió, sin dejar lugar a disculpas. Y ahora, todo lo que nos queda es el final que tú mismo escribiste. Joaquín observó con renovado interés. No esperaba que Miguel reaccionara con tanta frialdad, con tanto control sobre la situación. Y fue entonces cuando algo dentro de él encendió una luz de alerta. Quizás no tenía tanto control como pensaba. Miguel dio otro paso hacia Clara y en ese momento ella sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. La gravedad de sus acciones, la profundidad de su traición, todo finalmente se estaba revelando en su totalidad, y supo que estaba a punto de perderlo todo. Miguel miró a Joaquín con los ojos llenos de una determinación que el galerista no esperaba encontrar. ¿Crees que todo fue obra del azar, quien acaba de llegar a nuestras vidas y se aprovechó de una situación conveniente? La voz de Miguel era baja, pero había un peso en sus palabras que hizo dudar a Joaquín. Cada uno de tus movimientos fue calculado, cada sonrisa, cada mirada. Puede que Clara no se haya dado cuenta, pero yo lo vi. Te vi destruir lo que teníamos, pero ¿sabes qué es lo más interesante, Joaquín? Miguel hizo una pausa, permitiendo que el silencio llenara el espacio entre ellos. No eres el único que sabe jugar este juego. Clara miró a Miguel, confundida y desesperada por entender lo que intentaba decir. Miguel, ¿de qué estás hablando? Su voz era un susurro, lleno de miedo. Miguel mantuvo los ojos fijos en Joaquín mientras respondía. Clara, pensabas que todo lo que hacías pasaba desapercibido. Que estaba ciego, o tal vez simplemente reacio a ver la verdad. Pero la realidad es que vi de todo. Estuve un paso por delante desde el principio. Joaquín dio un pequeño paso atrás y entrecerró los ojos. Estás mintiendo, Miguel. ¿Crees eso? Miguel sacó un sobre del bolsillo interior de su abrigo y lo arrojó sobre la mesa. Ábrelo. Vea usted mismo. Joaquín dudó un momento antes de coger el sobre y abrirlo. Sus ojos escanearon rápidamente el contenido y, por primera vez esa noche, la confianza que exudaba comenzó a flaquear. Dentro del sobre había documentos que revelaban todas las transacciones financieras que realizó con la cuenta de Clara, incluidas transferencias que desconocía por completo. Eso no es posible, murmuró Joaquín, sintiendo el control que creía tener se le escapaba entre los dedos. Seguí cada uno de tus movimientos, Joaquín. Mientras tú estabas ocupado manipulando a Clara, yo estaba ocupado investigándote, ¿el dinero que creía haber malversado? Nunca salió de nuestras cuentas. Seguí todo y te dejé pensar que estabas ganando, que tenías el control. Pero nunca lo fuiste. Clara miró a Miguel con los ojos llenos de lágrimas. Miguel, yo. No, Clara, la interrumpió firmemente Miguel. Tú tomaste tus decisiones. Opciones que ahora no se pueden deshacer. Esperé hasta el último momento para revelar esto porque quería que entendieras lo que significa confianza, lo que significa lealtad. Y ahora verás lo que sucederá cuando todo esto se rompa. Joaquín, todavía en shock, intentaba desesperadamente recuperar el control de la situación. No puedes hacer eso. No quedará así. Miguel sonrió, pero era una sonrisa amarga. Aún no lo entiendes, Joaquín. Ya perdiste. No hay nada más que pueda hacer. Te advertí que subestimaste a la persona equivocada. Ahora déjame mostrarte lo que es tener realmente el control. Dio un paso hacia Clara y su expresión se suavizó ligeramente. Clara, hay una diferencia entre tú y Joaquín. Él nunca se preocupó por ti. Eras solo una pieza para él, una forma de conseguir lo que quería. Pero a mí, me importaba. Y eso es lo que hace que su traición sea aún más dolorosa. Clara se derrumbó, incapaz de mantener su fachada. Cayó de rodillas, el peso de la culpa y el arrepentimiento la aplastaron. Miguel, por favor, yo.
Pero Miguel no la dejó terminar. Esperé hasta que tocaste fondo, hasta que estuviste a punto de perderlo todo, para que pudieras ver lo que realmente hicieron tus acciones. Y ahora que estás aquí, en este punto, espero que entiendas lo que significa perder la confianza de alguien a quien amas. Joaquín, al darse cuenta de que estaba acorralado, intentó por última vez liberarse. Miguel, esto no tiene por qué terminar así. Podemos llegar a un acuerdo. Miguel se rió, una risa sin humor. ¿Crees que todavía tienes algún poder aquí? No, Joaquín. Este es el final del camino para usted. Tengo todas las pruebas y te garantizo que la policía estará muy interesada en todo lo que he descubierto. Joaquín sabía que no había salida. Clara, en cambio, se limitó a mirar a Miguel, devastada por el peso de sus acciones y el dolor que le infligió al hombre que una vez amó. Sabía que lo que decía Miguel era verdad, lo había perdido todo. Y quizás con razón. Miguel finalmente dio el paso definitivo hacia el enfrentamiento. No sé cómo será nuestro futuro, Clara. Pero lo que sí sé es que después de hoy nada será igual que antes. Y tú, Joaquín, puedes estar seguro de que pagarás por cada mentira, por cada manipulación. Se giró para salir de la galería, dejando a Clara y Joaquín afrontando las consecuencias de lo que hicieron. La puerta se cerró con un suave clic, pero el sonido resonó en la mente de Clara, haciendo eco del desmoronamiento de todo lo que había construido. Sabía que nada podría reparar el daño causado y ahora todo lo que tenía que hacer era lidiar con las ruinas de su vida. Cuando la puerta de la galería se cerró, un denso silencio se apoderó de la sala. Clara permaneció inmóvil, arrodillada en el suelo, mientras las palabras de Miguel aún resonaban en su mente, reverberando con la fuerza de un terremoto que acababa de destruir todo a su alrededor. El mundo que ella conocía, que había construido con tanto cuidado, estaba en ruinas. Joaquín, a su lado, parecía ahora más una sombra que el hombre que la sedujo y la hizo creer en promesas vacías. La realidad, tan cruel e implacable, finalmente se había impuesto. Clara intentó levantarse, pero sus piernas parecían no tener fuerzas. El peso de la traición, de las decisiones que tomó, aplastaron cada fibra de su ser. Miró a Joaquín, buscando algo parecido a consuelo, pero lo único que encontró fue una frialdad que antes se escondía detrás de una sonrisa seductora. El hombre que creía conocer no era más que un impostor, y la máscara que llevaba ahora estaba cayendo lentamente, revelando el verdadero rostro de un manipulador sin escrúpulos. Clara, aquí no podemos hacer nada más, dijo Joaquín, rompiendo finalmente el silencio. Su voz, antes suave y persuasiva, ahora sonaba impaciente, casi irritada. Tenemos que irnos. Aún podemos escapar de esta situación, pero debemos actuar rápidamente. Clara lo miró, con confusión y desesperación escritas en todo su rostro. ¿Escapar? ¿Dónde? ¿Cómo? Las preguntas salieron de su boca antes de que pudiera pensar. Las promesas de Joaquín ahora parecían vacías, y la idea de huir con él sonaba más a una sentencia de muerte que a una oportunidad de empezar de nuevo. Clara, debes entender que no tenemos otra opción, continuó Joaquín, su tono se volvió más mordaz. Miguel usará todo lo que tiene contra nosotros. Ya está un paso por delante, pero aún podemos cambiar el rumbo. Si no huimos ahora, lo perderemos todo. Pero las palabras de Joaquín, en lugar de motivar a Clara, solo profundizaron el abismo de duda y culpa que la consumía. El dilema moral que la había perseguido desde el comienzo de este asunto ahora se volvió insoportable. Sabía que había cometido un error, sabía que su traición era imperdonable, pero también sabía que huir con Joaquín significaría enterrar de una vez por todas cualquier posibilidad de redención. Peor aún, significaría seguir viviendo una mentira, una ilusión construida sobre el dolor y la destrucción que ella misma causó. Cerró los ojos, tratando de imaginar un futuro en el que pudiera encontrar la paz, pero todo lo que vio fue un vacío ineludible. La imagen de Miguel, con su mirada fría y resuelta, no la abandonaba. Sus palabras continuaron resonando, una verdad innegable, ella había tomado sus decisiones y ahora debía enfrentar las consecuencias. Joaquín, al notar la vacilación de Clara, se acercó a ella sujetándola firmemente del brazo. Clara, no puedes rendirte ahora. Tenemos que irnos. Ahora. Pero Clara apartó el brazo de él.
La determinación en su voz la sorprendió incluso a ella misma. No, Joaquín. No puedo seguir con esto. Ya no puedo escapar de la realidad. Joaquín la miró sorprendido y la ira comenzaba a crecer en su interior. ¿No lo entiendes, Clara? Si nos quedamos, nos hundiremos juntos. No hay otra salida. Tal vez eso es lo que merezco, respondió Clara, su voz firme pero llena de tristeza. Merezco enfrentar lo que hice. No puedo seguir escondiéndome detrás de mentiras. Joaquín vio que las palabras de Clara no eran meras vacilaciones, ella había tomado una decisión. Su rostro se endureció, el encanto que una vez la sedujo ahora se convirtió en una frialdad calculadora. Entonces te quedarás aquí y afrontarás las consecuencias solo. No caeré contigo. Clara sintió que la última chispa de esperanza se apagaba en su interior. Joaquín, quien ella creía que era su salida, ahora mostró su verdadera cara, la usó, la manipuló y ahora la descartó en el momento en que ya no le servía. El dilema moral que enfrentó se convirtió en una dolorosa certeza. Sin importar lo que sucediera después, sabía que necesitaba aceptar la realidad, enfrentar sus errores y, de alguna manera, encontrar un camino hacia la redención. Vete, Joaquín, dijo Clara con la voz entrecortada pero decidida. Sigue tu camino. Yo no voy contigo. Joaquín la miró un momento, con una mezcla de desprecio y frustración en sus ojos. Sin decir más, dio media vuelta y salió de la galería, cerrándose la puerta con un golpe final, que resonó en la mente de Clara como el sonido de una guillotina. Ahora estaba sola, enfrentada a las ruinas de su vida, a la verdad ineludible de que ya no había escapatoria. Cuando el sonido de los pasos de Joaquín se alejó, Clara finalmente se permitió derrumbarse. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo ahora fluían libremente, mientras su mente buscaba desesperadamente una manera de encontrarle significado al caos. Sabía que el camino por delante sería largo y doloroso, y que la redención, si fuera posible, requeriría un precio alto. Pero Clara finalmente estaba dispuesta a pagar ese precio, a afrontar las consecuencias de sus elecciones y, de alguna manera, intentar reconstruir los pedazos de lo que quedaba de su vida. El dilema al que se enfrentaba ya no era el de huir o quedarse, sino el de mirarse al espejo y, tal vez algún día, encontrar la forma de perdonarse. Los días posteriores al enfrentamiento en la galería fueron una mancha de dolor y arrepentimiento para Clara. Regresó a la casa que compartía con Miguel, pero el ambiente antes hogareño ahora era pesado, casi asfixiante. Miguel, en cambio, se distanció aún más, sumergiéndose en su trabajo y evitando cualquier contacto prolongado con Clara. La conexión que una vez los unió quedó completamente destruida, y ambos sabían que nada podría recuperarla. Clara, consumida por la culpa, intentó por todos los medios hacer las paces con Miguel. Sabía que las heridas que había causado eran profundas, tal vez incurables, pero aún se aferraba a un hilo de esperanza. Intentó hablar con él, expresarle su arrepentimiento, pero Miguel se mantuvo frío, distante, como si una barrera invisible lo separara. No podía perdonarla, no después de todo lo que había sido destruido. En un último intento por salvar lo que quedaba de su matrimonio, Clara propuso una separación amistosa, esperando que el tiempo sanara las heridas y, tal vez, algún día, pudieran rehacer sus vidas, aunque estuvieran separados. Miguel estuvo de acuerdo, pero no hubo palabras de reconciliación ni promesas de un futuro juntos. Solo un silencio doloroso que selló su destino. Mientras tanto, Joaquín, que había huido de Valencia esa noche, se vio atormentado por las consecuencias de sus propios actos. Las pruebas que Miguel había reunido no tardaron en llegar a la policía. Con sus planes financieros expuestos, Joaquín se convirtió en un hombre buscado y su vida de lujo se desmoronó en cuestión de días. Intentó escapar a otro país, pero fue capturado en la frontera, acusado de fraude y conspiración. El hombre que se consideraba invencible, que creía que controlaba a todos los que lo rodeaban, ahora estaba atrapado, enfrentando una larga sentencia de prisión, con su reputación destruida y sin aliados a quienes recurrir. Clara, a su vez, se alejó de la vida social, dedicándose por completo al trabajo como una forma de escapar del constante dolor que la acompañaba. Sabía que nunca podría borrar lo que hizo, pero trató de encontrar algún significado en su nueva realidad. Comenzó a hacer trabajo voluntario, restaurando obras de arte en iglesias y museos locales, intentando, de alguna manera, restaurar también las partes rotas de su propia alma.
Los amigos que alguna vez fueron parte de su vida se alejaron, e incluso Sofía, su confidente durante tantos años, ya no pudo mirarla de la misma manera. Miguel, a pesar de todo el sufrimiento, logró resucitar. El tiempo trajo una nueva perspectiva y se dio cuenta de que, aunque el amor que él y Clara compartían era real, era imposible ignorar las cicatrices que dejaron el tiempo y la traición. Se mudó a otra ciudad, lejos de los recuerdos que llevaba Valencia, y comenzó una nueva vida. Poco a poco conoció a otras personas, construyó nuevas relaciones, pero siempre con la cautela de quien ya ha sido profundamente herido. No buscaba el amor, sino una paz que, durante mucho tiempo, le había sido negada. Pasaron los años y una tarde nublada, Clara recibió una carta inesperada. Era de Miguel. El contenido fue breve, pero suficiente para hacerte llorar. Miguel no la perdonó, pero quería que ella encontrara la paz que él finalmente había encontrado. También reveló que estuvo a punto de casarse nuevamente, con una mujer que le hizo creer que, a pesar de todo, todavía había esperanza para el amor. Clara, al leer esas palabras, sintió que se quitaba un peso de encima. Sabía que la vida seguiría adelante, que a pesar de todo, debía encontrar su propio camino hacia la redención, incluso si eso significaba hacerlo sola. Guardó la carta en un libro viejo, junto con los pocos recuerdos de su matrimonio con Miguel, y continuó con su vida, decidida a no repetir los errores del pasado. Y así, cada uno siguió su camino, marcado para siempre por las decisiones que tomó, las vidas que atravesó y las duras lecciones aprendidas. El pasado no se podía cambiar, pero el futuro seguía abierto, esperando ser escrito con nuevas decisiones, nuevos caminos. Esta historia es una obra de ficción y de ninguna manera admite ningún tipo de traición. Creemos que la honestidad y el respeto son fundamentales en cualquier relación. ¿Qué te pareció la historia? Si te gustó, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta.